Buenas tardes. Vamos a arrancar con la UP8, ¿les parece? ¿Quién arranca leyendo? Hola, profe. Si querés yo la leo, la tengo acá. Dale, Mariana. Mientras Jorge fuma y come hamburguesas, escribe, como lo hace durante todo el día, en su computadora del estudio de diseño gráfico donde trabaja. A pesar de sus 25 años, se pregunta si él también llegará a sufrir, como su hermano mayor, enfermedad coronaria. Además, su madre y su abuela, de origen libanés, murieron jóvenes de esa enfermedad. Aunque no es muy afecto a los controles médicos, decide consultar con un clínico. Bueno, ¿cómo podríamos arrancar esta UP? Hablando de qué cosas, con qué enfoque se les ocurre dar. Es una Puede historia ser aquí. Dale, un Mariana. enfoque, un enfoque más singular, o sea, a nivel singular, empezando por lo que es la anamnesis, porque él nos da bastantes datos, por ejemplo, de sus hábitos, de su alimentación, de que no hace tanto deporte físico. También nos habla de los antecedentes hereditarios. Podemos empezar un poco por lo que es la anamnesis y el examen físico, y después ya irnos a definir, por ejemplo, qué, qué encuadra la enfermedad coronaria y cuáles puede ser un posible diagnóstico. Bueno, ¿y la anamnesis? ¿Qué te parece de la anamnesis? ¿Con qué arrancarías? Y datos personales, por ejemplo, él nos dice acá que tiene 25 años, después podríamos ir con el motivo de consulta, él dice que es una consulta por control médico, por ejemplo, no es que a él le duele nada, ni tampoco que, por así decirlo, tiene algún signo o síntoma, sino que va por un control, supongo yo, debe ser por miedo o por alguna duda que tiene, o simplemente, no sé, por control, puede ser por trabajo, no sé, se me Está, ocurre. Em, está bien, o sea que estamos frente a un paciente de 25 años que va a una consulta común en la cual en la singularidad tenemos el instrumento de historia clínica y arrancaríamos la anamnesis, arrancaríamos los datos personales, siempre pensando cuál de esos datos nos sirven para pensar posibles factores de riesgo que puedan, digamos, obviamente pensando en grupos etarios, pensando en, mo, digamos, en modo de vida y pensando en cuáles son todos los factores que van a determinar el proceso, digamos, de salud, de enfermedad de él, ¿no? O sea que arrancaríamos eso. O sea, teníamos las generalidades decíamos, grupo etarios, todas, digamos, las cuestiones de mortalidad, en este caso, en personas adultas jóvenes. Teníamos todas las cuestiones de mortalidad pensando de qué estrato social o de qué clase social o en realidad, de acuerdo a los indicadores que teníamos, pensar en las generalidades cuáles son todas las cosas que nosotros teníamos que prevenir o que nosotros pensábamos en cuestiones de mortalidad en personas jóvenes y de acuerdo a la clase social que tenían. Y después tenemos la singularidad de cada uno, ¿no? Acá decíamos la generalidad eran todas la misma para todos los adultos jóvenes, adolescentes, vuelta a lo mismo de siempre. Eh, eh, Accidente de tránsito, cuestiones de violencia, vuelta, siempre es exactamente lo mismo para determinados grupos etarios y cuestiones que ya conocíamos y que habíamos dicho en personas de 25 años. Si yo tengo que hacer algún screening eh, de enfermedades, de cuestiones de cualquier enfermedad, ¿qué es lo que me, digamos, además del, obviamente, además del trabajo que plantearon, qué cosas, digamos, en qué cosas pensaría yo con 25 años? ¿Qué conocen ustedes que se podrían hacer como screening de enfermedades en una persona de 25 años? ¿Qué se les ocurriría hacer en un consultorio? Se me ocurre el test de HIV o de hepatitis B, pero no tiene mucho que ver No, está bien. con, por ejemplo, lo que plantea él, pero su edad cuadra, digamos. Su edad cuadra, perfecto. Digamos, fijarse en prácticas,
Digamos, si tiene relaciones protegidas o no tiene relaciones protegidas, es esa. ¿Qué otras cuestiones más? Para ir repasando. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial, o sea que le harías un control de presión arterial. ¿A qué edad consideran ustedes que se empiezan a hacer los controles de presión arterial? ¿A partir de qué edad? ¿Y cada cuánto se hace? ¿O cada cuánto es conveniente hacer? ¿Se hacen desde chiquitos, desde más grandes, de adolescentes, de adultos jóvenes? Yo supongo que a los adultos jóvenes ya podríamos comenzar a hacérselos. Pero podemos ver que si tenemos un niño, por ejemplo, que es obeso, también le podemos tomar la presión arterial Bueno, para control. Total, es un no, método no invasivo. se hace desde chico. Después podemos discutir a partir de qué edad y cada cuánto es conveniente. Pero ya, por ejemplo, en el control que pide la escuela, en un control que se le hace al ingreso a los 7 años, a determinada cantidad de años, se piden los valores de presión arterial. Después discutible cuál es el impacto y cada cuánto se repite de acuerdo a los años que tenga. Pero ya en la edad escolar hay muchas guías que plantean que está indicado al menos el control de la presión arterial una vez por año. ¿Está? O sea que estás bien. Dijimos, ¿qué otra cosa o sea que estamos haciendo? Rastreo de hipertensión arterial, rastreo de enfermedades de transmisión sexual, por grupo etario, 25 años. ¿Qué otra cosa más se podría hacer de La rastrear? glicemia, la La, glice- colesterolemia. la glicemia. ¿A partir de qué edad se hace la glicemia? Como una idea como normal, digamos, como un control de una persona por el grupo etario, sin hablar de factores de riesgo, sin hablar específicamente de Jorge, que Jorge después vamos a pasar en las cuestiones generales de pensar en factores de riesgo concreto para esta persona. Pero en 25, ¿a qué edad se empieza a hacer? ¿A los 45? 40 en los hombres, 35 en las mujeres. ¿Está? Personas sin factores de riesgo y sin síntomas, el rastreo de glicemia se hace a partir de ese momento. Colesterol, ¿a partir de qué edad? Se hace el rastreo de colesterol. A partir de los 18 años. ¿Está? Entonces, si estamos evaluando todo lo que le podríamos pedir a una persona de un grupo etario, estamos pensando, ¿qué otra cosa más podríamos buscar en una persona de 25 años? El peso, dijo uno. Bueno, ¿qué otra cosa más del peso que nos podría pensar en un factor de riesgo? El peso en sí El mismo índice de masa corporal. el índice de masa corporal. Está perfecto. O sea que en realidad lo mediríamos, lo pesaríamos y sacaríamos el índice de masa corporal. Ese se hace desde siempre, desde el nacimiento, ¿no? Ese se hace desde el nacimiento, obviamente, para pensar en un factor de riesgo, pero 25 años justamente se hace. O sea que estamos buscando algunas enfermedades crónicas, digamos, de todo lo que sea la formación o lo que va a impulsar una placa de ateroma. Estamos pensando en enfermedad de transmisión sexual. Estamos, bueno, obviamente, digamos, lo del peso y lo pesaríamos, lo mediríamos, buscamos, rastreamos hipertensión arterial. ¿Qué otra cosa más podemos hacer en personas jóvenes de esa edad, 25 años? Profe, perdón, ¿la glicemia a partir de cuándo se hace? ¿A partir de cuándo está indicada por las guías? Claro. 35 años en la mujer, 40 años en los hombres. Ah, listo, gracias. Después a ustedes se los hacen desde el primer momento que van a un análisis y le piden una glicemia, ¿ya? Pero si yo tendría que tomar qué dicen las sociedades, los consensos son esas las fechas, las edades en las cuales está indicado empezar ¿se acuerdan los criterios de Karin-Framson que hablamos en los 5 criterios de Karin-Framson? Son a esa edad. Dijimos la hipertensión, ¿qué otra cosa más? Que vimos la semana pasada. Que yo les mandé algo también después. No sé, ¿les llegó lo que les mandé?
¿De HPV? Sí, ¿le llegó por la equivocación, sí o no? Sí, sí. Perfil lipídico, dijo sí, a partir de los 18 años. ¿Qué se le pide en un perfil lipídico a una persona? Si yo tengo que pedirle a un laboratorio un perfil lipídico, ¿qué cosas incluye un perfil lipídico? ¿Qué nos interesaría conocer? Colesterol total, HDL, HDL, Colesterol total, ¿qué más? Triglicéridos, Triglicérido, ¿qué más? Colesterol total, triglicérido, HDL, LDL. HDL y bueno, y el LDL. Como cuestiones principales. Dijimos, hacíamos 25 años, podíamos hacer el Papa Nicolau de vuelta. ¿Está? Si es una mujer, obviamente. Y, digamos, ¿podríamos controlar vacunas también o no? ¿Podríamos preguntarle si tiene vacunas o no? Sí, obviamente. Preguntaríamos si tiene vacunas. Nada, si tiene su carnet de vacunas. Bueno, nada, tenemos todas esas cosas, pensamos en cualquier persona que venga, lo primero que viene, pensamos en eso. Y pensamos en eso, las prácticas preventivas que podríamos hacer. En todos los consejos que nosotros le podríamos dar en cuestiones solamente por su edad, solamente por el sexo, solamente por el género que tiene, podríamos darle todas las prácticas preventivas a lo que a nosotros se nos podrían ocurrir charlar en el consultorio. Después tenemos que Jorge tiene determinadas singularidades dentro de esas cuestiones de grupo etario, a lo mejor de modo de nivel socioeconómico, determinadas cuestiones, tiene determinadas cosas singulares. En este caso, ¿cuáles serían los factores de riesgo que podrían tener o que los separarían? ¿Cuáles son las cosas? Si yo leo así nomás, ¿cuáles son las cosas que ustedes piensan que lo puede proteger a Jorge y cuáles son las cosas que los pueden injuriar de todas las que tiene Jorge? Dentro de ese análisis global que hicimos de todas las personas con 25 años, con sexo, género, cuáles son las cosas que la pueden proteger y cuáles son las cosas que lo pueden injuriar a Jorge. Lo puede injuriar que es sedentario, Que es que sedentario, fuma. que fuma, ¿qué más? que tiene una mala alimentación. Que dice que come hamburguesas y dice todos los días, como lo hace durante todo el día. Escribe, dice, o sea que come una hamburguesa, dijimos que no era un problema, ¿no? Hablábamos de uso y abuso. Bueno, en este caso, como una hamburguesa así, pero ponele que tenga una mala alimentación. ¿Qué más? Tiene un factor hereditario, que el hermano tuvo enfermedad coronaria. Tiene un factor hereditario. ¿Qué saben de factor hereditario ustedes? ¿Qué estuvieron leyendo? ¿Estudiaron algo? ¿Estudiaron las leyes de Mendel? ¿Saben lo que son las leyes de Mendel? ¿No? ¿Saben lo que son los alelos? Un alelo recesivo, un alelo dominante. ¿Tienen idea? Sí, sí. Bueno, la UP está, digamos, se agrega esta parte para que ustedes puedan explicar algo de biología, porque desde primer año, antes biología dábamos en primer año, cuando hablábamos de leyes de Mendel, patrones de dominancia, patrones de recesividad, veíamos un montón de cosas que antes, digamos que cuando se modificó el plan, eso había quedado medio como no era tan preponderante. O imagínense que la genética, digamos, genéticamente podemos hacer cualquier cosa, entonces tienen que darle importancia cuando lean a cuestiones hereditarias. Repitiendo lo que ya repetimos alguna vez, ¿cuáles son las cuestiones hereditarias que nos preocupan a nosotros en una persona o qué nos preocuparían en una persona para poder ver de cuestiones hereditarias? ¿Qué patologías? El cáncer, Cardíacas. ¿Qué cáncer? de mama, de colon, Cáncer de mama. ¿Qué otro cáncer? ¿Alguien me dijo, Angélica, dijiste algo vos? O Flor, no sé quién dijo distinto. de colon, Cáncer de colon. Muy bien, cáncer de mama, cáncer de colon. ¿Qué otra cosa más? de diabetes, próstata. hipertensión, Diabetes. Muy bien. Hipertensión, no. Diabetes. hipercolesterolemia, puede ser o no.
¿Hay alguna hipercolesterolemia familiar? Sí, hay un tipo de hipercolesterolemia, no todas, pero en general, como que más nos preocupan entonces, cáncer de colon, cáncer de mama, diabetes, en general algo de enfermedad coronaria, general, o en realidad, digamos, lo que nos preocupamos es si sus padres tuvieron alguna muerte de origen cardiovascular siendo jóvenes, digamos, como una cuestión general, preguntamos por todo lo que puede implicar o por todo lo que puede haber aparecido atrás de esa muerte, digamos, que a lo mejor no conocemos, que es lo que puede haber tenido el padre, o la persona no conoce lo que puede haber tenido su padre o su madre. Por lo tanto, preguntamos en general por muerte, digamos, de origen cardiovascular, edad de muerte, si tuvo problemas cardiovasculares alguno de sus familiares directos. Podría averiguar hipercolesterolemia familiar, y con eso más o menos tenemos en general para pensar en las principales enfermedades. Pero bueno, vuelvo a repetir, Mendel, patrones de recesividad, patrones de dominancia, todo lo que tenga que ver con cuestiones hereditarias, la parte de biología, leerla. ¿Estamos? Porque se pregunta, por lo menos yo la pregunto, y por lo menos algunos compañeros o siempre nos hacen hincapié en que eso tenemos que preguntar. Dijimos entonces, come hamburguesas, sedentario, fuma, tiene cuestiones hereditarias. ¿Qué otra cosa se les ocurre o se podrían desprender como factores protectores de esto que está acá? Sobre el solo texto este, ¿qué cuestiones tienen él como factores protectores en esto que tiene acá? Que es Que joven. todavía Que es una trabaja. persona joven. Una persona joven sería, persona joven, no sé si sería un factor protector, digamos, podría pensarse que es algo, porque sería factor protector en todo caso no un factor protector, pero sería algo no tan importante si nosotros pensamos en enfermedades cardiovasculares. Normalmente una persona de 25 años es difícil que tenga un factor, que tenga problemas cardiovasculares, salvo que tenga determinadas características, pero en general no. Pero podría ser, no es un factor en todo caso, para accidente de tránsito, no sería o sea que en sí mismo no es un factor protector. ¿Qué cosas? ¿Que tiene trabajo? ¿Quién dijo que tiene trabajo? Yo. Bueno, está bien, perfecto, muy bien, tiene trabajo. Si después retomamos concepto de trabajo y tiempo libre, el trabajo podría ser una cuestión protectora, o debería ser una cuestión protectora, pero en definitiva muchas veces también es una cuestión injuriante. Ahora, en esta sociedad en donde hay tanta desocupación, que tenga trabajo, uno podría pensar en general que tiene determinadas cuestiones, acceso a ingresos, o tiene acceso a seguridad social, o tiene determinado acceso, aunque también si él trabaja en ese mismo trabajo, trabaja de la forma en que lo hace, está todo el día en una computadora, que le lleva a tener sedentarismo, que come hamburguesa, que fuma, que está nervioso, podría ser también un factor, digamos, injuriante. O sea que ahí está el doble carácter del trabajo, de lo que es y en realidad lo que debería ser el trabajo, ¿no? Pero está bien. Y en realidad sería lo principal que se desprende de lo que se desprende acá. También se desprende que él podría tener, para trabajar en un estudio gráfico donde diseña, digamos, debe tener determinado acceso a educación, ¿no? Que también se podría pensar que es un factor protector. Yo digo el ejercicio no porque no tengan que hacer un examen, sino para uno ver, digamos, y analizar un paciente cuando se sienta delante de uno, poder hacer la evaluación y tener la cabeza para poder pensar en eso, de dónde me agarro, qué es lo que busco, dónde pongo el acento, cuáles son las cosas que tengo a favor y todo, ¿no? Para hacer un análisis, primero, de la cuestión particular, de lo que planteamos, y después de la singularidad de él. Profe, Bueno, puede ser también sí, que vaya a consulta, por ejemplo, a control. que vaya a control, sí. También que vaya a control, también podría ser digamos, aunque no es muy afecto a los controles médicos, decide consultar a un clínico.
también que vaya a un clínico, que vaya todos los días, podrías decir que no es tan bueno, pero que a pesar de que no le gusta, haga sus controles, habla de que en general tiene determinada relación con, digamos, con controles que parecerían adecuados. Sí, que sí, está bien, Mariana, pensarlo así, está muy bien. Claro, aparte por ahí no teniendo ningún síntoma, pero sí conociendo sus antecedentes, digamos, familiares, que acuda también sería como un factor protector, digo yo, no sé. Sí, no, perfecto. Por eso, que haga sus controles médicos también actúa, digamos, que tenga conciencia de que toda esa situación por la cual él la está atravesando puede generarle determinada injuria o puede estar afectando su salud y decide averiguarlo. Entonces, hicimos toda la anamnesis. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues los datos personales, averiguamos, Profe, trabajamos. tengo una pregunta en cuanto a la historia clínica de este Sí, paciente. sí. Si es un control de salud, ¿qué se pone en la enfermedad actual? ¿Qué pondrías vos? No sé, por eso lo pregunto. ¿Control de salud podríamos poner? Pero ese es el motivo de consulta y en la enfermedad actual lo mismo. Control de rutina sería, ¿o no? También puede ser. ¿Cuántas, sería así, cuántos tipos de historia clínica conocemos? La clásica protocolizada. Este paciente, sí, Josana, dale, termina. Josana o Josana, no sé bien cómo es. No, ya me perdí. Pero eran 3, me parece. Eran 3. ¿Esta persona va a ir a una guardia de un hospital? No. No, No, porque dice Agustina clínico. No, en un consultorio supongo. va a ir a un consultorio. La historia que uno tiene en los consultorios son de la misma manera que si ustedes lo que pueden haber leído en las historias clínicas. ¿Son iguales? ¿Son parecidas? No. Son distintas. No son las mismas historias clínicas. O sea que el formato no es el mismo. ¿Vos qué podrías poner? Yo pondría en una historia clínica, como la desarrollo yo en el centro de salud, pongo control de salud cuando viene. Entonces, sí, en este caso sería Jorge, concurre a la consulta para realizar un control de salud, trabaja en tal lugar, haciendo tal tarea, digamos, desarrollo todo lo que tenemos acá, desarrollo todo lo mismo que tenés acá. O sea, como ¿por qué lo solicita sería? Sí, porque solicitas qué es lo que me interesa de esa consulta para poder yo después para hacer una evaluación, digamos, ¿no? Para qué es lo que me cuenta él en la consulta. Listo, gracias. ¿Está? No es el mismo modelo que una historia de trauma o una historia de una guardia donde un paciente llega por una afección particular. Acá viene un control de salud. Y ese control de salud, digamos, lo que yo recabo sería todo eso. Que Jorge trabaja tantos años, que come hamburguesa, que es sedentario, en todo caso si camina o no camina, en todo caso voy especificando cuántos cigarrillos fuma, desde cuánto hace tiempo, qué otras cosas consume, y anoto todas las cuestiones injuriantes y todos los factores protectores, y además todas las cuestiones que él subjetivamente, digamos, o que yo pueda ver subjetivamente, eso de su preocupación por su modo de vida o por su determinante, su preocupación por lo de sus familiares, y en todo caso también escucharé también, digamos, acá está bastante descrito las cosas, pero profundizaré en todo lo que aparece acá. Listo, era una pregunta en general cuando el motivo de consulta es un control, por eso. Control de salud. Y después abajo desarrollar todo lo que tiene, pero en realidad, por eso, pero no sería, la distinto es que no sería la historia clínica del hospital. Listo, No gracias. sería la otra historia clínica. Bueno, nos dijo todo esto. De los hábitos, ¿qué nos interesaría preguntar de los hábitos? Un control de salud. Yo estoy haciendo un control de salud. Tienen todo esto acá, digamos. Supónganse que no es Jorge, que es cualquier otra persona, pero estamos viendo así, pero hábitos. ¿Qué nos interesaría conocer de los hábitos? ¿Cuántos cigarrillos? Práctica actividad física. Bueno, ¿qué otra cosa más? ¿Cuántos cigarrillos fuma por día? ¿Cuántos cigarrillos y hace cuánto tiempo, no? Hay algunos índices que se pueden Sí, sacar con eso, ¿no? sí.
¿Hasta cuántos años posteriores a que una persona fuma se considera que el tabaco puede haber provocado algún daño? Como lo tomamos como factor de riesgo, ¿cuánto tiempo posterior a que una persona dejó de fumar? Yo lo había leído, me parece que son 20 años, ¿no? No, O mucho, 10. mucho. 10. 10. Bueno, Sí, yo también leí eso, era un texto que decía como que una persona que fue fumadora mucho tiempo, como que iba a disminuir su riesgo a alguna persona que nunca fumó recién a los 20 años también. O no, sea, 20. me re choqueó el número, digamos. No, 20 es mucho. 10. Sí, creo que está En el en cuaderno un la vi. apunte, sí. Bueno, no, 20 es Perdón, muchísimo. Sí, Flor. ¿cómo era, digamos, si una persona fuma y deja de fumar después de 10 años? No entendí bien cómo fue la Sí, ¿hasta pregunta. cuánto tiempo posterior a la cesación tabáquica se considera como un factor de riesgo o tenés o posibilidades importantes de que eso pueda ser, por ejemplo, un factor de riesgo para enfermedad coronaria o que las lesiones que haya provocado, que después la van a estudiar y ahora la vamos a ver, generen algún problema? Ah, bien. Y digamos, pueden ser tantos coronarias como también pulmonares, ¿o no? Sí. Ah. Bueno, tabaco, dijimos la actividad física, ¿qué otra cosa de los hábitos? Sueño, ¿no? Sueño. Sí, Sí, ¿Qué te consumo importa, de qué te ¿no? importa del sueño? Si descansa la cantidad de horas suficientes. ¿Qué otra cosa más te importa? ¿Cómo puedes evaluar si descansa la cantidad de horas suficientes? Si el ¿Cómo sueño evaluarían ustedes? Sí, es Carolina. continuo o interrumpido, si lo concilia rápido, si le cuesta. Está bien. ¿Cómo evaluamos nosotros eso en general? Si una persona durmió o descansó bien. Y viendo al paciente, el estado de ánimo que tiene y su apariencia. Las La fascias. Si concentración está también. cansado, si se ve cansado o no. ¿Qué le preguntamos al paciente? ¿A qué hora se No, la acuesta y a qué hora se cantidad de levanta? horas. Después le No, la preguntamos la cantidad de cantidad horas. de horas. Todo el mundo duerme la misma cantidad de horas y ahí se puede decir que hay una cantidad de horas necesarias para dormir. También si toma algo para dormir, que la mayoría no te dice mucho, que en hábitos, no sé si entra en hábitos preguntar de los medicamentos, si toma algo, pero la mayoría no considera mucho, pero toma algo para dormir también. Como una pregunta principal, obviamente que nos importan las horas de sueño y hay algunas pautas que se hablan, pero centralmente en relación al sueño es si el sueño, digamos, si las cantidades de horas de sueño que esa persona tiene son suficientes para que él pueda sentirse, digamos, bien cuando se levanta, digamos, y cuando se levanta y durante el día no denota cansancio relacionado a la falta de sueño. Obviamente sin el consumo de nada. ¿Se entiende? En realidad el sueño se evalúa en cantidad de horas, pero se evalúa en percepción también. En pensar si esa persona se siente o no que durmió lo suficiente o si se siente cansado. ¿Estamos? Sí. Sí, sí. O sea que bueno, preguntamos sueño. ¿Qué más del sueño? ¿Qué otra cosa? Dijimos si lo concilia rápido, todo. ¿Qué otra cosa nos interesa del sueño? O cuándo duerme. ¿Qué otra cosa nos interesa de cuando duerme? Si duerme de noche. Si duerme de noche, perfecto, Valentina. Si duerme de noche, o si en realidad respeta siempre los mismos horarios, digamos, si respeta un ritmo circadiano, o al menos si siempre duerme en el mismo horario. ¿En qué hay personas que no duermen en el mismo horario? Que no, Sí. Sí, hay personas que capaz trabajan a la noche y tienen que dormir durante el día. sí, pero ahí dormirían siempre en el mismo horario, dormirían siempre de día, sería un factor, O pero tienen horarios rotatorios. los que tienen horario rotativo. En el caso, por ejemplo, nuestro, hay a veces las profesiones de compañeros nuestros en los servicios de salud, como enfermeros o enfermeras, en las fábricas en las cuales se hacen horarios rotativos. Esos son factores en sí mismos. ¿Tá? Y si duerme de día duerme de día y a la noche no duerme,
¿En qué enfermedad o qué problema de salud puede provocar eso? Que ya vimos también, alteración del sueño. De unas UP que ya vimos. No duerme a la noche y duerme durante el día. Una afectación Falta de concentración. del sistema, una enfermedad del sistema nervioso, ¿por qué? ¿Por qué cosa? Por alcohol. ¿Está? Causa. El alcohol causa eso, ¿está? Una alteración del ritmo del sueño. Listo, ¿qué otro factor de riesgo más? Con lo del Factor de alcohol, riesgo, sí, perdón, factor de riesgo, perdón, ¿qué hábito más? hábitos. Sí. Sí, Con el alcohol podríamos preguntarle también si consume algún tipo de droga o alcohol. está bien, si También. consume algún tipo de sustancia, si hace uso o abuso de alguna sustancia. ¿Qué otra cosa más de hábitos? Diuresis, Diuresis, catarsis. catarsis. Diuresis, Franco, ¿qué se te ocurriría preguntar de diuresis? ¿Cuántas veces va al baño? Sí. Hacer pis, digamos. ¿Qué cantidad? Si es siempre el mismo color, si aparecen señales como cantidad de espuma. Bueno, Si nosotros estamos pensando en Jorge, ¿no? Y estamos pensando en alguna enfermedad coronaria o alguna enfermedad cardiovascular o alguna enfermedad de este tipo, ¿qué te interesaría saber de la orina, por ejemplo? Va, de la orina o del hábito de la diuresis. ¿Qué otra cosa? Si tiene hipolacuria, ¿Qué es la polaquiuria? el aumento de veces que va, o sea, al baño a hacer pis. La frecuencia. La frecuencia. de las Y micciones. la otra sería la poliuria. ¿Qué sería la poliuria? La cantidad, el aumento del volumen. El aumento del volumen. El aumento del volumen, ¿en qué cosas se puede dar un aumento del volumen de orina, por ejemplo? ¿En qué enfermedades? De algunas de las que tenemos acá. Ronaldo, la diabetes. Sí. ¿Qué tipo de diuresis tiene la diabetes? ¿Por qué se produce en la diabetes una poliuria? ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce una poliuria en una diabetes? Por la diuresis osmótica. Porque, ¿Quién dice? claro, ¿Florencia? ¿Dijiste vos? No, Carolina. sí, Carolina. Bueno, Florencia, cualquiera, Florencia. ¿Por qué es entonces? Florencia, vamos. porque aumenta la osmolaridad y eso genera una polidipsia, aumento de la sed y bueno, No, provoca sí, la Porque polidipsia. filtran en el riñón y no se puede reabsorber porque se saturaron los canales para la reabsorción y empieza a excretarse por orina y eso generaría que tenga que llevar más agua y después lleva deshidratación y polidipsia. está bien. ¿El azúcar se absorbe? ¿Por dónde se absorbe? ¿Se absorbe? ¿En qué parte del riñón? El glomérulo. En el túbulo contorneado proximal. ¿Todos opinan lo mismo? Creo que sí. La glucosa Sí, no pasa el glomérulo. pero me dijeron que O se reabsorbe por el Pero en los túbulo. diabetes. absorbe. Creo que en los diabetes sí. Se filtra pero se reabsorbe. Se reabsorbe. Se reabsorbe, pero hay un límite de absorción. ¿Se reabsorbe? Sí. 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 Busquen ahí ¿no tienen una cosa ahí para ver? ¿Celular? Vamos, Ronaldo, dale. Bueno, mientras alguien busca, seguimos. Entonces hay poliuria, polidipsia, eso dijimos. Para saber si una persona adulta está deshidratada, ¿qué podemos hacer? El Ver los test pliegues. Signo de la del fobia. pliegue, ¿Qué le miramos? La piel. Piel y mucosa. Piel y mucosa. ¿Qué mucosa le miramos? la boca, ¿Qué parte de la boca? las encías y la lengua, si está seca. Y le hacemos sacar la lengua, básicamente, ¿no? Bueno,
Diuresis, entonces dijimos, podemos ver si tiene poliuria, de qué otra cosa podemos pensar si tiene una enfermedad cardiovascular, qué otra cosa nos interesaría del hábito de la misión. Puede ser si tiene la persona edema también y generar No, como puede que ser. más líquido y El orinar más. A ver, si tiene edema, ¿qué pasa si tiene edema, Josana? Sí, porque aumenta la cantidad de líquido en el espacio intersticial. Entonces, no sé si se usa algún medicamento, pero creo que sí, que va a estar con más líquido y puede ser que tenga una poliuria. ¿Qué pasa si tengo un edema? ¿Tendré una poliuria el paciente? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo un paciente que tiene edemas? Retención de líquido. Por eso, tenemos edema, tiene esa retención de líquido. Usemos la cabeza, tiene edemas. ¿El paciente orina más? Imagínense Menos. una persona, ¿dónde tendría si yo tendría edema? ¿En qué lugares primero tendría edemas? Los pies. Miembro inferior, Miembro principalmente. inferior. Miembro inferior. ¿Por qué tendría edemas en un paciente, por ejemplo? ¿Cuál podría ser la causa de edemas de un paciente? Retención de líquido. Sí, retención de líquido, eso dice la señora de acá a la vuelta. Pero ¿por qué? Electrolítico. ¿Por qué, Mirela? Por un desequilibrio hidroelectrolítico. O una inflamación también. Por un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica. Ya habíamos dicho eso en un momento. Tiene un aumento de la presión hidrostática. ¿Por qué podría tener un aumento de la presión hidrostática? ¿Y en dónde lo tendría para tener edema? Los vasos. ¿En qué vasos? Periféricos. Las venas, principalmente. Muy bien, Josana, en las venas. Entonces, si yo tengo un problema en las venas, ¿por qué podría tener ese edema? ¿En dónde podría estar un problema si yo tengo en esas venas aumento de la presión hidrostática? ¿En qué lugares podrían estar esos problemas? Imaginen todas las venas. ¿Dónde podría tener un problema para que yo en el conjunto de todas las venas de mi cuerpo tenga un aumento de la presión hidrostática? ¿Dónde podría tener el problema? En la pared de las venas. No. En la bomba. En la bomba. ¿En dónde, Marcos? A ver cómo es eso. Explícame un poquito. Sería el retorno venoso. En el retorno venoso. O sea, que lo tendríamos del lado derecho, pues son las venas, el retorno venoso en la bomba. O sea, que ¿qué es lo que podría tener? Una insuficiencia cardíaca derecha. Podría tener una insuficiencia cardíaca derecha, ¿se ven? Pero si no una insuficiencia cardíaca, o sea que es lo mismo, ¿está? ¿Se entiende cómo sería eso? ¿Alguien no entiende para explicarlo de vuelta? Pero entonces sería, el paciente no va a orinar mucho porque retiene todo el líquido, sería eso, no tenía una poliuria. ¿No va a orinar nunca? No. ¿No? Si yo tengo edema... No, creo que una oliguria entonces. No, vamos a pensar, o sea que yo estoy... Volvemos a repetir de vuelta entonces cómo es el mecanismo. Hay un aumento de la presión hidrostática porque hay un problema, que hay un mayor volumen porque la bomba no está funcionando bien, o hay un problema, como dijimos en su momento, que hicimos el razonamiento, en las válvulas, en alguna cuestión que el corazón no puede inyectar toda la sangre, entonces va viendo para el lado derecho, van quedando, digamos, a un mayor volumen. O sea que hay un aumento de la presión hidrostática y por ende hay una extravasación de sangre al espacio intersticial y hay un edema. ¿Está claro? ¿Se entendió? La bomba no puede, o funciona mal, o hay algo que aumente el volumen de fin de sístole, o que quede algo, no puede entrar lo que viene del territorio derecho, y así sucesivamente, entonces se va acumulando sangre, hay aumento de presión hidrostática en las venas y hay en el intersticio. Esa sangre en algún momento vuelve, el retorno venoso aumenta en algún momento del día, si yo imagínense cómo va a ser para el retorno venoso. Si yo tengo un corazón que no funciona y que no puede empujar y todo, ¿en qué momento va a haber mayor retorno venoso? Cuando se acuesta. Cuando se acuesta. Y cuando se acuesta, ¿qué es normalmente cuando se acuesta? ¿A qué horario es cuando se acuesta? Por la noche. Por la Y noche. a la mañana Entonces, cuando se levanta. y entonces, ¿qué síntoma tendría entonces?
Disnea. Disnea sería un síntoma que tendría, por ejemplo. Pero bueno, y en relación a la micción, Nicturia. nicturia. ¿Está? Carolina dijo, nicturia. O sea que en realidad, cuando aumenta el retorno venoso, que es a la noche, el paciente orina y aumenta y se levanta a la noche a orinar. Entonces, a cualquier paciente que tenga problemas cardiovasculares, una de las cosas que le preguntamos es si orina más de noche que de día. ¿Está? ¿Volvemos a repetirlo o se entendió? ¿Se entendió? Bien, Se bien. entendió. Ahora sí. Sí, entendiendo. Bueno, entonces el paciente tiene una nicturia, o sea, que orina a la noche y no orina de día. También, como dijo, no sé quién dijo, quién decía recién, tenía eso que dice, tiene una disnea. El paciente cuando se acuesta, aumenta el retorno venoso, ¿no? Se pueden llegar a llenar un poco más los pulmones, entonces tiene una disnea. Y además, cuando está en ese momento es lo que aparece, de que después van a ver lo de la disnea paroxística nocturna. Pero bueno, preguntamos por diuresia, averiguamos la cantidad, la frecuencia, el horario en la que lo hace, el color, para ver, digamos, el color, podríamos, cuando ya vimos algo, digamos, a nivel hepático, el color también para ver si hay sangre, para, bueno, catarsis, que alguien dijo, Franco también dijo catarsis. No, Marcos, catarsis, dijo. Bueno, de catarsis, ¿qué le preguntamos de catarsis? La frecuencia, la consistencia, el La color, consistencia, el color, lo mismo que preguntamos acá, ¿no? si las heces flotan o no flotan, creo. Si las heces flotan o no flotan, bueno, todas las cosas que vamos a preguntar. ¿Qué nos interesa principalmente en una persona de 50 años, por ejemplo? O de 40 años. ¿Qué nos interesaría sobre todo en relación a la catarsis para preguntar? ¿La presencia de sangre? Ponele la presencia de sangre, cómo se vería sangre y si no, cómo es, qué otra manera para que tenga en las heces, tenga sangre. ¿De qué manera se puede presentar las heces en la sangre? La sangre en las heces. Puede La sangre ser oculta en las sangre heces. oculta también. Se puede presentar Sangre como oculta. sangre oculta. Sí, ¿de ¿Cuál qué es la otra pregunta? Perdón. ¿De qué manera puede haber sangre en las heces? O sea, que sea una sangre roja directamente, que después tenga algo de sangre oculta, ¿de qué otra manera más? Heces oscuras. Heces oscuras. ¿Cómo significa? ¿Qué quiere decir ese oscura, Aishi? ¿Cómo es el nombre? Melena. Melena. ¿Está? Revuelta. ¿Problema dónde tenía? Si una persona tiene una melena, ¿dónde está el problema? En la porción superior del tubo digestivo. En la porción superior del tubo digestivo. O sea que lo que está teniendo es una hemorragia digestiva alta, ¿está? Y si tiene sangre rutilante, tiene una hemorragia digestiva baja. Ya le preguntamos por color de las heces, principalmente para averiguar eso, si tiene sangre o no. Averiguamos qué nos interesa de las consistencias de la caca, de la materia fecal. ¿Nos interesa si es blanda? Sí, para saber si tiene diarrea. Sí, es blanda, doctora. ¿Va de cuerpo? Sí, yo soy el paciente. Sí, es blanda. ¿Qué más me querés preguntar? ¿O puede ser por Aumentó alguna la cantidad síndrome? de veces. A ver, Angélica. No, pues si vos me decís que tus heces son blandas, Sí. te voy a preguntar si ahora aumentó la cantidad de veces que vas al baño con respecto a lo normal. Aumenta un par de veces, un poquito más, pero sí, no mucho. Profe, también sería importante preguntar la forma de las heces, porque los pacientes que tienen cáncer en el sigmoide, generalmente las heces son en forma de fideos. No. Yo con nada. Vos decís, no sé dónde lo dice. Puede ser, no digo que no. Seguramente debe ser así. Yo nunca vi heces con forma de fideo y vi pacientes con cáncer, pero ¿qué otra cosa, Angélica? Vamos a seguir con eso. Sí, voy blando. ¿Qué más, Angélica? Sí, vas más veces. El color normal.
más rumbeado, donde dice, por lo que decía Angélica, estamos. ¿Qué me interesa preguntar? ¿Qué interesa preguntar? ¿Cómo va? Y voy blandito. ¿Qué te interesa saber? Algo como ¿Qué dijo comiste? Angélica. ¿Cuál es tu dieta? No, la dieta con nada, como asado, fideo, a veces ensalada. Puede ser por alguna síndrome de mala absorción, quizás también. ¿Usted dice que tengo mala absorción? ¿Por qué? ¿Por qué piensa, doctora, que tengo mala absorción? Pero si hay grasas. Ah, bueno, puede ser. ¿Y qué te interesa preguntarme? Estaba averiguando a ver si hay mala absorción, hay grasas. ¿Qué te interesa entonces preguntarme? ¿Qué ponele? ¿Para qué? Flotan. Si flotan, bueno, y no sé, no me doy cuenta, no la miro, no estoy todo el día mirándola, digamos, pero hay a veces alguna. ¿Qué te interesa saber en relación a para qué se pregunta? ¿Para qué se pregunta? ¿Qué es lo que buscamos cuando preguntamos catarsis? Más allá de las grasas y todo, que sí es lo que dijo Mirela. Sí, cambió el ritmo evacuatorio. Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa si cambió el ritmo evacuatorio. Angélica me preguntó si estaba rumbeada, me preguntó si eran heces blandas. Sí, y hace mucho que son heces blandas, sí, más o menos. O sea, me interesa saber si nosotros pasamos de diarrea a constipación o de constipación a diarrea. O si hemos cambiado el hábito evacuatorio y si ese hábito el cambio de hábito evacuatorio es producto de alimentación o es un producto de algo que no conocemos. ¿Está? Más que si tiene, obvio, si después nosotros pensábamos en algún trastorno de alimentación o en algo, obvio que podemos preguntar las heces y todo, pero lo principal que buscamos es el cáncer de cuello, el cáncer de colon. ¿Vamos? Que lo vamos a buscar si no hay síntomas, dijimos que los íbamos a buscar y íbamos a buscar con la sangre oculta en materia fecal o la colonofibroscopía. Después de los 50 años, ¿está? Bueno, terminamos con los hábitos. Ahora lo tenemos a Jorge. Nosotros le vamos a dar toda la explicación a Jorge o le vamos a contar todo lo que sabemos de años anteriores en relación a que todo lo que tiene él, hay que trabajar sobre todos los factores que él presenta y nosotros le vamos a dar consejos, pautas. Después le vamos a pedir un laboratorio y todo, pero, o lo medimos y lo pesamos, pero mientras tanto podemos ir charlando en relación al cigarrillo, podemos charlar, digamos, obviamente le habíamos dicho, no sabíamos cuánto servía, pero cesación del hábito tabaco, contándole qué es lo que le puede provocar, qué es lo que le puede pasar. Le vamos a hablar de alimentación saludable, qué es una alimentación saludable, qué es una alimentación balanceada, qué conviene que coma, qué es mejor, cómo debemos mezclar, cómo se puede leer una etiqueta de un alimento, qué es, por qué pescado, por qué carne, por qué verdura. Nosotros tenemos que explicar todo para poder hacer prevención en eso. Le vamos a explicar lo mismo del sueño, le vamos a explicar las cuestiones del trabajo, le vamos a explicar en relación a cuáles son las cosas que lo tienen que preocupar en relación a cuestiones hereditarias. Le vamos a dar todos los consejos o le vamos a dar o vamos a hablar de todas las cuestiones que tenemos que cambiar o tratar de modificar, o por lo menos dejárselo abierto explicándole qué es lo que le provocaría todo esto y cuáles podían ser las formas, y eso cómo lo haría sentirse a él en algunas cuestiones mejores. Después ya tenemos que pasar directamente a pensar en el examen físico. Y en el examen físico dijimos en un primer momento que le vamos a pesar, dijimos lo vamos a medir, dijimos que le tomábamos la presión arterial, podíamos sacar el índice masa corporal, podíamos medirle la cintura y poder sacar el índice de cintura, podemos hacer un montón de cuestiones. Hicimos todo eso. Cuando le tomamos, arrancamos por los signos vitales de vuelta. ¿Se acuerdan? Volver otra vez la presión arterial. ¿Cuánto era lo normal de la presión arterial? ¿Cuánto es la presión arterial normal? Vuelta. 160. ¿Cuánto? A ver, Angélica. 120. 100. Normal 120 sistólica, 80 diastólica, pero también, o sea, es un rango, no tiene que estar ahí. Óptima podemos decir que es 119 sistólica, 79 diastólica, y bueno, normal ya sería para que esté dentro del rango
120-80. ¿Cuál es? Puede estar elevada. No, para Angélica, para, vamos de vuelta. Es decir, vos decís óptima y todo. ¿Cuál es el rango de normalidad, el techo superior del rango de normalidad de la presión arterial? Menor que 140 por 90, ¿no? Estamos. Menor que Vuelta. 140 por 90. ¿Sí? Ok. Vuelvo a repetir, cuando a alguien le preguntan cuál es la presión arterial normal, lo que no tienen que decir es 120-80. ¿Está? ¿Se entiende? Se considera normal entonces hasta 139 y hasta 89. Sí. Que la presión normal es un rango que varía entre tanto y tanto. Como lo que más importa en realidad es la hipertensión, obviamente que después la hipotensión, estados de hipotensión pueden llegar a traer otros problemas, pero como lo que más estamos evaluando es hipertensión, podemos decir el límite inferior del rango, pero decimos que una presión por debajo de 139-89 es una presión que se considera normal si nosotros evaluamos hipertensión arterial. Claro, yo la tengo a 139-89 ya como elevada. No, es normal. Después tenés una clasificación de prehipertensión, que te dan la que sea. El rango de presión normal, por arriba y por abajo de la cual es hipertensión arterial para una persona no adulta, porque con una persona adulta mayor aumenta el rango de presión sistólica, es 139-89. Por debajo de eso no se considera hipertensión arterial. ¿Estamos? ¿A alguien no le quedó claro? ¿Quieren que lo velemos de vuelta? ¿Se entendió lo que se plantea? Pregunten ahora lo que quieran. Hipotensión? Y la hipotensión. ¿Cuánto es el valor mínimo de presión sistólica? 90. 100. No. El valor que se considera mínimo. 60. Por Menor debajo a del cual- 120. No, de sistólico. 110, Menor, 70. Menor a 100, 110. ¿a 100 o a 110? Y Busquen hipotensión. 100 Googleen debe ser. Googleen hipotensión. Yo tengo que en la mujer menor a 100 y en el hombre menor a 110. No sé si está bien. No está bien. No hay diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Cuánto es? Menor de 90, 60 o menor, dice. Está En bien. Google. Fuente Google. Está bien. Listo, estou aprovado. Está bien. ¿Cuál valor? ¿Cuál es? 90, 60. O menor, dice. Menor. En el libro dice 100. O sea que no es separado de hombre y mujer. 160, ¿está? Ok. O sea que nosotros podríamos decir que una persona tiene un rango de presión normal entre 60 y 89 de presión diastólica y entre 100 y 139 de presión sistólica, ¿no? O 90, como dice Mariana, que dice Google. ¿Está? ¿Puede repetir, profesor? No entendí Que bien. nosotros podríamos decir entonces, cuando les pregunten cuál es la hipertensión arterial, es la elevación de los valores de presión tomada de determinada forma, entonces van a explicar cómo se toma la presión arterial, que tiene que estar 10 minutos sentados antes de poder tomarla, que no tiene que haber fumado, ni tomado café, ni haber hecho ejercicio previamente a poder ser evaluada, cuentan cómo se toma, en dónde se toma, en qué lugar se toma, semiológico, cómo se pone todos los, digamos, el tensiómetro, y dicen que la presión arterial normal está dentro de un rango en la sistólica por encima de 90 o 100 hasta 139 y entre 60 y 89 de diastólica. ¿Estamos? Dale.
O sea que hipertensión podríamos decir que cuando se considera cuando es mayor o igual a 140, 90. O la presión sistólica por arriba de 140 o la presión diastólica por encima de 190, o la presión diastólica por encima de 90. Claro. Ahora, si yo te tomo la presión arterial hoy y la tenés alterada y te la tomo mañana y la tenés elevada, ¿tenés hipertensión? No, se tenía que tomar durante, creo que mínimo eran 2 meses con un espacio de una semana y lo tenía que hacer 3 veces en un consultorio dependiendo el método. Son 3 tomas separadas Sí, por una por al menos semana por era. una semana. De semanas distintas. Durante mínimo 2 meses, creo que era, o algo No, así. en realidad no. En realidad es 3 tomas separadas, obviamente sin otra cosa que lo justifique. Sin haber consumido sustancias, sin haber consumido café, sin haber hecho ejercicio, sin haber fumado mientras te estás tomando la presión arterial, sin otra causa que lo justifique, ¿no? Es el aumento de la presión arterial en 3 tomas separadas al menos por una semana. Bárbaro. ¿Estamos? Puede haber que haya una elevación o disminución de sistólica o diastólica separadas, digamos. Sí, O sea que obvio. se lleve una Sí, y se considera igual hipertensión o hipotensión. totalmente. Bien. Bueno, consultamos y tomamos la presión, lo medimos, lo pesamos, le dimos todas las cosas que no tiene que hacer. Entonces ahora ya vamos a estudiar las cosas bien patológicas, en realidad patológicas. Vamos a estudiar más la fisiopatología, vamos a estudiar, una vez que ya explicaron y todo, las leyes de Mendel, explicaron todo lo que tiene que ver por qué el libanés, bueno, todas las cosas que dicen en relación a genética, explicamos cuáles son las enfermedades, por todas las cosas que nos preocupamos, antes de pedirle los laboratorios, vamos a pensar, obviamente, en esto, en factor de riesgo cardiovascular, y vamos a pensar, en realidad, en la placa de ateroma. Entonces, van a leer todo, digamos, ¿no? Aterosclerosis, arteriolesclerosis, todo, digamos, cómo se provoca la formación, qué puede pasar con esa placa, qué pasa si se rompe, qué pasa si se puede volver, si eso se reepiteliza, digamos, todo lo que puede provocar, en qué puede terminar una placa, digamos, la formación de una placa, o sea, cuáles serían las causas, qué pasaría con la nicotina, qué pasaría con el humo del tabaco, qué pasaría con la hipertensión arterial, qué pasaría con la diabetes, qué pasaría, cuáles serían todas estas enfermedades que lo que me generan es la placa esa la placa de ateroma. ¿Estamos? Entonces, en esa, digamos, vamos a pensar en el evento final que va a tener en esa placa. Vamos a pensar en primero vamos a pensar dónde podría haber yo una placa de ateroma, en qué lugares podría haber algo si yo tengo, por ejemplo, una hipertensión o una diabetes. Nosotros decimos, bueno, esto genera problemas en la en la circulación, la microcirculación o en la circulación en las arterias o arteriolas, la de pequeño y mediano calibre o en las de grandes calibres. Vamos a estar analizando eso. Podemos pensar en enfermedades separadas, podemos pensar en la diabetes, podemos pensar en la hipertensión, podemos pensar en la dislipemia, podemos pensar en el síndrome metabólico, podemos pensar en todo eso o podemos pensarlo al revés, que es lo que, digamos, cuáles son los órganos o dónde se podrían nosotros dónde podríamos ver una placa de ateroma o esa placa de ateroma que podría terminar pasando, ¿no? Digamos, qué es lo que podría terminar pasando con una placa de ateroma y en base a eso preguntarle a Jorge si ha tenido algún problema que se pueda relacionar con esa placa de ateroma. Si yo le pregunto a Jorge y quiero preguntarle, empiezo así, en vez de ver si él tiene diabetes, en base a la diabetes, buscamos los órganos blancos, le hacemos la pregunta, si nosotros nos interesa preguntarle si Jorge tiene o alguna cuestión que pueda ser relacionado con enfermedad cardiovascular, ¿qué le preguntaríamos a Jorge? Creo que mezclé todo. De vuelta, al revés. Si en vez de Si tuvo averiguar... dolor. Sí, a ver, Flor, dale, ¿qué preguntarías? Nada, si tuvo dolor de pecho. Tuve dolor de pecho, sí, tengo dolor de pecho. Sí, tuviste falta de aire, por ejemplo, Más disnea.
Mm, Disney, ahí a veces me falta el aire, sí. Si el dolor se irradió hacia el brazo. Bueno, vamos a arrancar con un tema. Vamos a arrancar con el dolor torácico, dolor precordial. Está bien, ponele que dolor torácico, tengo dolor precordial. ¿Qué te interesa saber de ese dolor precordial? ¿Cuándo aparece? ¿Con qué intensidad? ¿Por qué te interesa, Agustina, saber por qué aparece? ¿Con qué aparece? Por ejemplo, si aparece en el ejercicio, si aparece cuando estás en reposo. ¿Para qué te interesa, Agustina, esto? Para Contame. saber el origen del dolor torácico. ¿Y para qué? ¿Qué Para pensás de eso? diferenciarlo ¿Qué de te sirve? respiratorio o cardíaco. Está En un primer bien. momento. Pienso que... Si es agudo, crónico. Aguántame, Renato. ¿Y respiratorio? ¿Por qué de respiratorio? ¿Por qué te interesa saber de respiratorio? ¿Qué te duele respiratorio? Dolor torácico respiratorio. ¿Qué cosa respiratorio puede doler? Los músculos de la respiración. Músculo, ponele, sí. No por eso puede ser un traumatismo, por un dolor por un golpe, por hacer ejercicio, qué sé yo. ¿Qué enfermedad respiratoria? Sí, sí, ¿dónde duele la pleura? De punta de costado. Listo. En la línea medio axilar, más o menos por ahí, ¿estamos? Si es cardíaco, ¿qué nos interesa conocer a nivel cardíaco? Un dolor, decís, bueno, Agustina, sí, bueno, quiero saber, me duele. Si es retroesternal, si es opresivo. Sí, es retroesternal, es opresivo, sí, es así. Un posible infarto. Pero vos me preguntaste si me dolía relacionado a qué. ¿Relacionado a qué puede ser ese dolor? ¿Cómo relación? No Si lo entiendo. relaciono con qué al dolor. Si ¿Cómo me sentís que te preguntaste? aplasta, por Sí, ejemplo, si sentís que te quema, o sea, sería como Una el angina de carácter. pecho. Me aplasta, me quema, es un dolor que se me irradia a la mandíbula, al hombro izquierdo y a veces a la espalda. Listo. Cuando sube escalera, cuando hace... ¿Por qué te interesa, Ronaldo, Sí, para cuando sube ver escalera? A si ver, es que... Juana, pero- dale. No, o sea, para ver qué actividad estaba haciendo, para ver si justamente la causa es un aumento de la demanda de oxígeno por un aumento del trabajo más intenso. Está bien, ¿y eso qué me permite diferenciar, Juana? Está bien lo que decís. Si es de origen isquémico o si es de algún otro origen. ¿Y de qué origen va a ser si tengo un dolor precordial, opresivo? ¿No? ¿De qué tipo, de qué otro origen puede ser si tengo ese dolor? Dolor precordial, opresivo, que irradia a la mandíbula, al brazo izquierdo y a espalda. Y puede ser isquémico y no isquémico. ¿Y no isquémico cuál se te ocurre? Puede ser un aneurisma de aorta. Bueno, Dice, una disección. Podría ser claro, un aneurisma. El aneurisma, la placa de ateroma, ¿puede terminar en un aneurisma? sí. Sí, está bien. ¿Qué es un aneurisma? Es la dilatación anormal del vaso sanguíneo. Es una dilatación anormal osacular del vaso sanguíneo en determinado lugar, ¿no? Claro. En un lugar que tiene determinadas características. Volvamos a lo de Juana o a lo de Ronaldo. Me duele cuando subo las escaleras. ¿Qué implica eso? Como ela disse, vai necessitar de um aporte maior de oxígeno e todo para os músculos. ¿Y eso qué implica? ¿Y eso qué quiere decir? Quando não tem nenhum aporte bueno, então você pode sentir dolor, vai sentir ¿Y no, dolor en dónde? em los músculos, em No, essa no. região precordial. No, yo subo la escalera y me duele el pecho. Subo la escalera corriendo y me duele el pecho. No es porque en un principio vos necesitas, si estás en ejercicio, más oxígeno. Sí, ¿y eso qué demuestra? Que, ¿Qué es lo que está mostrando eso, ese dolor? ¿Por qué que se tenés produce? tapada la arteria. Que tengo tapada la arteria. O sea, que Y- tengo qué cosa, Una obstrucción. Una obstrucción que te va a llevar a un infarto. me va a llevar un infarto. no? ¿Por qué me va a llevar un infarto? Para que haya un infarto, ¿cuál podría ser la diferencia? ¿Por qué no tengo un infarto? Primero porque te estoy hablando y estoy hablando normalmente.
Y te estoy yendo a una consulta, viene Jorge y me dice, me duele cuando subo las escaleras. ¿Cuál es la Porque diferencia con el primero infarto? vos te vas a tener una obstrucción parcial y después vas a Sí. tener una obstrucción total. Y cuando tenés una obstrucción total es cuando tenés el dolor, o sea, en reposo sería. Y se Bueno, empiezan a producir también la muerte Y de el las tiempo. células. no, para. La Agustina, insuficiencia de sangre, profe. está bien, Llega insuficiencia ahí de sangre. Es también. decir, y la diferencia, ¿y cuándo voy a tener un infarto? Primero tengo obstruida, ¿y cuándo voy a hacer un infarto? Cuando Cuando deja de el- pasar la sangre. Cuando es Pero una ¿por qué? necrosis. Porque el trombo, No, porque el trombo no, Necrosando. el pará. trombo llega a un lugar o a una arteria que es de menor calibre que el tamaño del mismo trombo. Claro, o sea que ¿qué es lo que voy a tener previamente para que tenga un trombo? Obstrucción del vaso. ¿Está bien, no, Valentina? Una isquemia. No, vos tenemos un... No, Lesión del endotelio. no, la No, una lesión del obstrucción endo... parcial. Yo tengo una Una obstrucción angina. parcial. Yo tengo una obstrucción parcial. ¿Y después qué le pasa a esa obstrucción? Un coágulo, dice Candela. Sí, está bien. ¿Qué voy a tener? Inflamación. No. Yo tengo siempre Hipoxia. A ver, vamos así. Yo tengo una lesión endotelial, que es la base para después tener el fenómeno, para tener una placa. ¿Está claro que la lesión endotelial es la primera cuestión? Una lesión endotelial producida por distintas cosas. ¿No? Está bien, María Laura, bien, angina de pecho. Pero yo tengo una lesión endotelial en la cual hay determinada formación de la placa ateroma que ustedes van a explicar cómo es, cómo se llama la célula espumosa, bla, todo lo que van a explicar, por qué la diabetes, los acúmulos lipídicos, los acúmulos proteicos, me van a contar todo cómo se forma la placa. Ahora tengo la placa. Me duele cuando subo la escalera. Para que se me provoque el infarto, ¿qué va pasando? ¿Se me va aumentando la placa, se aumenta la placa hasta que tapa del todo la arteria? ¿Ese sería el fenómeno del infarto? Sí, o puede ser que el trombo se mueva. Cuando se emboliza. Claro, es decir, yo tengo que tener una ruptura de la placa. Tengo que tener una ruptura de la placa. Y que ese trombo que tenía se embolice y se clave en una arteria que es de menor calibre. O sea que tengo que tener una ruptura de la placa. ¿La placa qué puede pasar? Se puede romper. Dijimos al principio que teníamos que pensar en qué podía pasar con esa placa. Si yo tengo una placa, la persona que me dice a mí me duele cuando voy subiendo la escalera, lo único que me indica es que estoy teniendo una placa. ¿Por qué? Porque necesito, cuando mi corazón requiere aumentar el volumen minuto cardíaco, la sangre para poder ser irrigado no alcanza, porque cuando nosotros hacemos un infarto, ¿qué es lo que se tapa en el infarto? ¿Qué arterias se tapan? Las La coronarias. arteria Las coronaria. coronarias. ¿Y las coronarias para qué sirven? Irrigan el corazón. Le Para riegan el irrigar el miocardio. corazón. O sea que lo que estamos, ¿no? El corazón tenía doble irrigación, ¿no? De adentro a afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? Pero centralmente las coronarias, lo que yo requiero que el corazón, para subir una escalera, aumente el volumen minuto cardíaco, también el propio corazón requiere mayor irrigación para poder hacer ese trabajo. Y no puede porque tiene una parte de la arteria tapada, o sea que no le puede llegar más sangre. O sea que lo que me está demostrando es que estoy teniendo una placa. Cuando esa placa se rompe, tiene un fenómeno de placa y se rompe, ese trombo se traba en algún lugar y provoca un infarto. Puede provocar un infarto o puede provocar, ¿qué cosa si no es un infarto? Un tromboembolismo pulmonar. No, a ver, Valentina, ¿por qué no un tromboembolismo pulmonar? Yo tengo un problema en las coronarias, ¿por qué no un tromboembolismo pulmonar? Para tener un tromboembolismo pulmonar, ¿dónde tendría que tener el problema? En los miembros inferiores, en las venas. Estamos. Claro, porque es por la circulación, digamos, no llegaría al pulmón. Claro, porque imagínate que termina en el corazón, termina en el músculo Sí. cardíaco, la de las coronarias. Es otra circulación. Es otra circulación, claro. Entonces, estamos en estoy pensando, ¿qué podría tener? ¿Una angina de qué tipo? Estable. Estable, no. Si no es estable, ¿cuál sería? 10 para que lo hice. Inestable. 10, Carolina. Inestable. Mi micrófono estaba cerrado. Inestable, estamos. O sea, estoy en una angina inestable.
Entonces, ¿cómo sería? Una persona tiene una angina estable, me duele siempre cuando hago lo mismo. Cuando requiero un aumento del volumen, digamos, un aumento que necesito aumentar la contracción del corazón, bla, 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 no puedo. Entonces me duele cuando hago siempre lo mismo, cuando corro, cuando subo la escalera, cuando hago mucha fuerza. Es un dolor precordial típico, bla, 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 es una angina estable. Si me levanto a la noche y me dolió el corazón, sí, Jorge, ¿te dolió el corazón alguna vez, Jorge? Sí, vos sabés que hay algunas noches atrás, me levanté con un dolor con toda atrás del corazón, atrás en el pecho, que me irradiaba a todo, y de repente me duró 10 minutos y se me pasó. ¿Qué es lo que está pasando? Hubo un fenómeno de placa, un pedacito de esa placa se rompió y fue a tapar una arteria, pero pasó. Se terminó pasando, no se quedó clavadito ahí. Pero es un problema porque me está diciendo que en la placa está teniendo una ruptura de placa. En el momento en que en vez de romperse un pedacito chiquitito, se rompe un pedazo más grande, el tipo hace un infarto y se muere. Y cuando tenés el infarto, tenés un dolor que dijimos que era típico, opresivo, bla, 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 con todo lo que tenía, que dura más de ¿cuánto? 30 minutos. 30 minutos. ¿Quieren que lo expliquemos de vuelta? La diferencia de angina estable, de la angina inestable y de la angina candela. Listo. Yo vengo como, soy diabético, soy hipertenso, fumo, como grasas. Se me va haciendo, ¿no?, la hipertensión, la agresión propia del dióxido, del nicotina, que todo se me hace toda la placa. Quiero saber si esta persona tuvo un dolor precordial. Me dice, sí, a mí me duele cuando subo las escaleras. ¿Eso qué quiere decir? Que me duele por isquemia, siempre el fenómeno por isquemia, pero me duele cuando yo tengo mayor requerimiento de oxígeno, es cuando hago determinado ejercicio. O sea, tengo una angina estable. Esa angina estable, de repente, es tan grande esa placa de ateroma que se rompe un pedacito de esa placa, emboliza y se va a quedar clavada en una arteria, digamos, cuando la arteria se va haciendo de menor calibre, pero por algo pasó. Se trabó un poquitito y siguió y se disolvió y siguió. Tengo una angina inestable. Me agarró un dolor a la noche de 5 minutos y se me pasó. Viene al médico y te dice, me pasó esto, doctor. Vos decís, a la mierda, esta en cualquier momento, o este en cualquier momento, se le rompe un pedazo más grande y no es que se le traba un poquitito y pasa, se le traba y hace un infarto. Entonces eso se llama angina inestable. Y cuando tenés un dolor precordial, opresivo, con todas las características que dimos, y dura más de 30 minutos, eso se llama un infarto. Ahí está. Las demás características serían que se te duerme la mandíbula y el hombro Las izquierdo. demás todo eso. características sí, es la irradiación, el tipo de la irradiación centralmente y el tipo de dolor y los síntomas vasovagales que puede producir del dolor. O sea, digamos que si el paciente tiene dolor de pecho, se le duerme la mandíbula, el hombro y eso, sí o sí sería infarto. O puede ser otra cosa. ¿Cómo podés saber si es sí o sí infarto? ¿Cuáles son las cosas que para saber si o sí es infarto? Por ejemplo, la característica clínica, un dolor típico que dura más de 30 minutos, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo haces el diagnóstico? Para si es un infarto. Por las enzimas cardíacas. Por Un la electrocardiograma. y el electrocardiograma. Por eso, si vos me preguntás, Florencia, si puede ser sí o sí, y digo, mirá, le tengo que hacer los estudios. Y le tengo que pedir un electrocardiograma y una enzima cardíaca en el momento en que está con esos síntomas. Claro, yo me refería a que, por ejemplo, si ese dolor con que se le duerme la mandíbula y el brazo izquierdo, el hombro izquierdo, está más debido al infarto o también puede estar debido a otra causa cardiovascular. No, a otra causa cardiovascular que tiene todo eso, principalmente no. Puede tener otras causas que den dolor así, por ejemplo, dolor precordial, sí. ¿Dónde puede ser el dolor? Dijimos que pulmón medio raro. ¿En dónde podríamos ser otro dolor? ¿De qué otras estructuras podrían doler para tener un dolor precordial? En el esófago.
En el esófago, ¿qué otro lugar más? En la pleura mismo, ¿no? Dijimos la pleura, pero dolía principalmente en otro lado, ¿no? En la región, el lateral. ¿Qué otra cosa más? Una pericarditis. Bueno, una pericarditis también tiene otras características, pero bueno, una pericarditis. ¿Pero qué otra cosa más? La aneurisma disecante que habían dicho antes también puede El ser. aneurisma disecante, sí, están buscando todas difíciles. ¿Qué otra cosa más? Puede doler que puede tener un dolor precordial. ¿Puede ser por el aumento del reflujo Sí, por eso dijo gastroesofágico? Valentina, dijo un Claro. dolor Sí, esofágico. perdón. Por una Sí. pirosis muy fuerte, es una gastritis, que puede hacer ese dolor ahí. ¿Qué otro lugar más? ¿Qué otra cosa puede doler? El atípico que era por los ataques de pánicos. Los ataques pánicos, sí, pon eso, pero eso sería digamos, no sería, capaz que no sería dolor. ¿Dónde puede ser el dolor? ¿Qué otro lugar puede ser el dolor? Un golpe en el esternón. Un golpe, o qué otra cosa, que te duele el esternón, por algo, para hacer fuerza, por algo. Esternón, los músculos. ¿Y cómo te podrías dar cuenta fácilmente? Por las enzimas cardíacas y el electrocardiograma. ¿Y en el examen físico? Por algún antecedente, si te golpeaste, si hiciste esfuerzo o algo. Está bien, eso sería una. ¿Y la otra? Una radiografía. No, ¿qué hacen? Si tiene un hematoma. No, sí, porque puede ¿Qué le doler harían? al toser, al respirar. Sí, ¿qué le harían a una persona para Entonces, saber si le duele la estructura? La Lo palpación. palpo. Muy bien, Patricia. Perfecto. Lo palpo, le aprieto. Le aprieto. Le aprieto. Ah, típico, en la guardia estamos. Una persona viene el dolor de pecho. Estoy a tocarle. Ah, ah, ah. Bueno, no tiene un infarto. Está claro, digamos, no estás tocando el corazón. Estás tocando, ¿no? El cartílago, huesos, músculos. ¿Está claro? Después Sí, nosotros sí. vamos a pensar en infarto o en enfermedad cardiovascular. En Jorge, si viene a una guardia, ¿pensaríamos en que podría tener un infarto? No, porque está caminando, no nos Un refiere infarto. dolor. Ponele que no, bueno, no, está bien, vuelta atrás, tenés razón, Mariana. Viene Jorge, no viene así, viene a una guardia con dolor precordial. ¿Qué pensamos que puede tener para que muy, muy, muy probable de todo lo que tiene Jorge ahí, viene Jorge, muy, muy probable que no tenga un infarto? La Que vos lo edad, mirás y esto no tiene edad. O sea, claro. ¿Y cuál sí? los sexo. antecedentes. Sí, desde el peso, ponele. Obviamente, si te dice todo lo antecedente, obviamente que nosotros pensamos en todo dolor precordial, pensamos que tiene un infarto. Lo primero que pensamos es que tiene un infarto, porque si no lo descartamos, la persona se muere. Si no actuamos con celeridad. Ahora, en todo dolor precordial hay cosas que te hacen pensar, obviamente, el tipo de dolor y todo, y qué tipo de persona es. Con cuántos años tiene. Si una persona de 20 años puede tener un infarto, sí puede tener un infarto. Tranquilamente puede tener un infarto. No tranquilamente, pero puede tener un infarto. O sea que nosotros lo descartamos, pero no vamos a pensar lo más probable que tenga un infarto de una persona de 20 años. Viene una persona de 55 años, pensamos que tiene un infarto y tiene un dolor precordial. Claramente sí. Si además fuma, además coma grasa, además es diabético, además de cosas, sí, obviamente pensamos. Si yo tengo un problema en esa arteria, ¿qué otra enfermedad puedo tener si no es a nivel coronario, de las arterias coronarias? ¿En qué otro lugar? Alguien dijo que tengo un aneurisma y que previamente haya tenido una dilatación de la pared porque tuvo una debilidad, porque tuvo una placa y todo. ¿En qué otro lugar puedo tener esa aterosclerosis y hacer una placa y que me provoca algún síndrome? ¿Puedo tenerla a nivel periférico? Sí, en la aorta torácica o abdominal. Bueno, ponele. Las arterias de mediano y grande calibre. Las media arterias de mediano y grande calibre. Dijimos, claro, está bien, eso podemos tener una placa ahí. Bueno, ¿dónde más? Si yo la tengo más abajo, yo la tengo en la poplitea. ¿Qué va a tener ese paciente? ¿Cómo se va a Dolor llamar? al caminar. ¿Cómo se llama la enfermedad esa? Sí, no me acuerdo. Claudicación intermitente. Muy bien, Carolina. Esa. O enfermedad del... Mirador de vidriera. Muy bien, Carolina. O del mirador de vidriera. ¿Por qué? Cuando camina, necesita el aumento de la cantidad del requerimiento. Entonces, como tiene la arteria tapada, no puede. Entonces empieza una isquemia y le empieza a doler. Los músculos abajo, le duele, le duele.
¿Qué hace? Se para, se queda parada unos minutos. Por eso dice mirador de vidriera, no muy, puede ser mirador de pájaro, pero bueno, es mirador de vidriera. Se le pasa, vuelve a caminar, camina de vuelta, se para de vuelta porque le duele. ¿Está? Si yo, ¿cómo podría evaluar a una persona? Ya lo charlamos esto. ¿Cómo podría evaluar a una persona para saber si tiene tapadas las arterias? Y sabemos que la placa, dijimos, está por ahí en mediano y de grande calibre. ¿Cómo podríamos hacer para saber si una persona tiene tapadas las arterias? ¿Cómo podríamos ver si una persona tiene tapadas las arterias? Palpación. ¿De qué? ¿De las arterias? No, con una Aorta, sí, aorta, vida. Juana, ergometría, si no, ¿una por qué? ejemplo. Perfecto. Una ergometría. Perfecto. Esa podría ser, no indirecto. ¿Qué otra manera? Y directamente, ¿dónde la podría ver directamente? ¿En dónde? ¿En una ecografía? Angiografía, dice Marco. Podría ser, pero el problema es que está complicado hacer una ecografía a todo el mundo para saber si tiene o no una arteria tapada. ¿Una ecografía dónde? Un Un ecocardiograma. ecocardiograma va a mostrar en la ecografía y la salida de los vasos. ¿Qué otras arterias se pueden tomar? Y la ecografía principalmente en la aorta abdominal. Ponele. ¿En qué otro lugar más fácilmente que se puede hacer una ecografía y se puede ver más fácil? En la femoral. Sí, la más alejada, no sé si es la que primero se haría la... ¿En dónde? Carótida. Carótidas. ¿Estamos? Ecografía de las carótidas. Ecografía Doppler de las carótidas. El lugar en donde más frecuentemente se evalúa la placa de ateroma. ¿Está claro entonces más o menos enfermedad coronaria? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Ahora vamos a partir al revés. Le preguntamos todas las cosas de enfermedad coronaria. Entonces sabemos, le preguntamos todas las formas que puede tener y presentarse el dolor por enfermedad cardiovascular. Evaluamos hipertensión arterial, en el cual ya le preguntábamos primero, decíamos, si duerme y si a la noche le falta el aire, o sea, indirectamente le vamos a preguntar si duerme con una, con dos, con tres almohadas, o duerme sentado, o si a la noche le falta el aire. Si a la noche se levanta muchas veces a orinar, obviamente, si se le hinchan los pies, si se le hinchan los pies, ¿se acuerdan que habíamos hablado del edema? Buscamos todos los signos que podemos tener de hipertensión arterial, obviamente además de medirle la presión arterial, ¿no? Y de pensar que después por qué la hipertensión arterial sería un factor de riesgo cardiovascular para que la persona haga infarto, principalmente en la formación de la placa de ateroma. Preguntamos todo eso por hipertensión arterial, lo evaluamos, le tomamos la presión, nos da valores de hipertensión arterial. ¿Qué tenemos que mirar o qué es lo que lesiona la hipertensión arterial para poder mirar, para poder ver qué es lo que vamos a evaluar como órgano blanco de la hipertensión arterial? El corazón. ¿Qué vas a ver? El corazón. ¿Cuáles son los órganos del corazón? Uno. ¿Cuál otro más? O sea, que el corazón le preguntamos todo esto y podemos pedirle ver un electro para ver. ¿Qué otra cosa más le podemos pedir para ver si una persona tiene una hipertensión y que va a tener una lesión específica del corazón? ¿Qué lesión puede dar la hipertensión en el corazón? Además del infarto, además digo de lo que provoca en la placa de ateroma y todo eso. ¿Qué otra cosa puede provocar? Una hipertrofia concéntrica. Una hipertrofia concéntrica. O sea que, y después de esa hipertrofia, ¿qué termina pasando? Se termina dilatando. Se termina dilatando y provoca ¿qué cosa? Cuando Una se dilata. cardiomegalia. Insuficiencia. Una insuficiencia, Angélica, provoca. Tiene una cardiomegalia. Y si yo tengo que ver una cardiomegalia, ¿con qué dos estudios lo puedo ver? Con una radiografía de tórax. ¿Y cómo lo verías Con en la ecografía. radiografía de tórax? Sí, con Ah, una eco bueno. también. El índice cardiotoráxico. ¿Y qué es el índice cardiotoráxico para explicarle a todos los compañeros? Se calcula el tamaño del corazón en relación con el resto de los elementos del tórax. En relación con el tórax, digamos, la cavidad torácica. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuál es la proporción?
¿Cuánto sería la proporción? 5. Te faltó un número ahí, Patricia. Mayor del 5. Profe, Sí, Candela. ¿no se traza una línea vertical y otra horizontal? No, se trazan 2 líneas verticales, del lado derecho y del lado izquierdo. Se juntan 2 líneas verticales y abajo se mide la distancia entre las 2 líneas. Y eso tiene que ser más del cuánto del total del tórax. 50. Más del 50. Más del 50% del tórax. A ver, el corazón está así. Eso se puede explicar mejor. El corazón está así. Se traza una línea de acá y se traza una línea del otro lado, del borde, de los dos bordes. Y se mide cuánto hay entre los dos, de cuánto es esa distancia. ¿Está? Y esa distancia tiene que ser mayor del 50% del total del tórax. Profe, tengo una pregunta con eso. Sí, Agustina. Yo capaz que lo tenía entendido mal por eso. Que la hipertrofia concéntrica no hay aumento en ese diámetro. Sí la excéntrica. Está bien, pero estamos diciendo que hubo una dilatación, que por el fenómeno, por la ley de Frank-Starling, Pero hay un mi momento. pregunta es la primera. O sea, yo en la concéntrica no hay aumento. No hay aumento porque en realidad En todavía la está. RX. Claro, todavía está, digamos, todavía sigue, digamos, obviamente, con una placa de tórax, no, sí lo podés ver cuando podés ver el diámetro, cuando haces una ecografía, una Sí, ecocardiografía. era por si lo había entendido bien o... Por eso, vos cuando tenés, digamos, se dilata, ahí sí. Bueno, se vuelve a entender lo que es ¿Alguien no entendió lo que es la relación cardiotorácica para explicar de vuelta? El índice Profe. cardiotorácico, sí, Valentina. Yo tengo que el índice cardiotorácico normal es menor a 0,5. ¿Es lo mismo? Sí, menor al 50%. Menos Ah, que bárbaro. 0,5, ¿qué, digamos, sería? Menor a 0,5 la relación entre las 3 medidas que saco. ¿Cuáles son las 3 medidas que sacás? Y una es del lado derecho, entre las 2 líneas horizontal, una del lado derecho, otra del lado izquierdo, y las divido por el largo total. Tengo como una ecuación, A más B dividido C, y tengo el dibujito. Bueno, Claro, es como decía Candela, yo tengo también que se miden no vertical como dijiste vos, profe, sino que se traza una línea vertical y de ahí se toma A, que sería para la derecha, y B, que sería para la izquierda, hasta el límite externo del corazón, digamos, de cada lado, y después se tomaba toda la medida que era la C, que es la que dice Valentina, que era el total, el diámetro, creo que, de todo el tórax. Está bien, es lo mismo. Es lo mismo, se saca igual, digamos. Sí, es lo mismo, porque Lo puedo explicar así. vos estás midiendo lo que, vos en realidad en vez de medir el ancho del corazón, digamos, entre las dos Medís líneas, estás midiendo primero una mitad, mirá la otra mitad y la lo que sumás. está, Sí, es lo lo que mismo. está, lo que está por afuera, digamos, o sea que es lo mismo en relación y se lo restás lo que te falta. En realidad, de esa Exacto. manera sería menor y de la otra manera si tenés un aumento de la relación cuando la distancia entre las dos líneas es mayor que el total. ¿Se entiende? Claro, sí. Puede ser de 0,6, sí, puede ser, Patricia, la verdad que sí, si lo dices y no conozco, no sé ni nunca miré, nunca no Sí, en conozco niños. para los niños, pero sí, Yo pero. tengo 60%. Y la otra cosa puede ser a través de un ecocardiograma, de una ecocardiografía, y después la otra que puede ser, en el electrocardiograma, hay determinados patrones del electrocardiograma que me muestran también cuando hay una hipertrofia, ¿está? No vamos a hablar de eso, lo vamos a ver en clínica. Entonces, eso provoca a nivel corazón. ¿En qué otro lugar provoca la hipertensión? ¿En los riñones? Bueno, ¿qué pasa en los riñones? ¿Qué pasa en los riñones? ¿Qué es lo que provoca? Una arteriolosclerosis y harina, Sí. principalmente. ¿Y qué es lo que provoca? ¿En dónde? ¿Dónde se provoca el problema? Podés tener aterosclerosis en las arterias renales y la arteriolosclerosis es más en los capilares, digamos.
Por eso, pero ¿qué es lo que se provoca? ¿Qué es lo que provoca la hipertensión? Una Hay un resistencia deterioro al en el sodio. ¿Una qué, Juana? No, yo había dicho No, que provoca sí. que disminuya el flujo sanguíneo renal. Totalmente. ¿Y qué es lo que provoca eso? Bueno, esto sería la explicación de la... Esto ¿Puede sería, inducir un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona? claro, eso sería la, bueno, pero eso sería la forma de producción de la hipertensión. Claro. ¿Se acuerdan que había dos teorías? Una teoría era, ¿no?, volumen dependiente y la otra tenía que ver con el sodio. Si nosotros tenemos una vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿cómo lo va a censar el cuerpo? ¿Cómo lo censaría? Si yo tengo, por ejemplo, una aterosclerosis de la arteria aferente, ¿no? O tengo una vasoconstricción, porque tengo una hipertensión, una vasoconstricción. ¿Cómo lo censan los sensores de volumen? ¿Qué están pensando los sensores de volumen? Que hay menos volumen en el total del cuerpo. ¿Y qué es lo que hace entonces cuando ahí pasa eso? Filtra menos. Filtra menos. Pero ¿qué pasa, Florencia? A ver, que estaba explicándolo vos. Angiotensina. Aumenta el sistema, claro. Lo que Renina, dijo Carl. renina, angiotensina, Sí. aldosterona. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué hace la renina, la Y angiotensina? reabsorbe más cantidad de sodio y agua, y eso genera Pero ¿quién se encarga de hacer eso? la angiotensina La 2. angiotensina. ¿Qué hace la angiotensina? Es sinógeno. La aldosterona sería. Perdón, la aldosterona. Perdón, Vamos, sí, la y retiene aldosterona. líquido. Sí, sí, Sí. ¿Y qué hace la angiotensina? claro. ¿Qué es la angiotensina? ¿Qué hace la angiotensina? Retiene sodio y excreta potasio. Vasoconstricción. Aumenta. ¿Y por qué aumenta la Un resistencia? vasoconstricción periférico también. ¿Y por qué hace Y eso, ese aumenta la vasoconstricción? resistencia Eso es lo periférica. que hace. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? Para que aumente la presión Obvio. arterial. Porque lo hace. ¿Y qué fenómeno? ¿Igual a un fenómeno de qué que se produce? Igual a qué otro fenómeno que conocen en el cuerpo sería similar. A cuando tenés un qué. Un volumen minuto cardíaco disminuido. Sí, ¿por qué? Por una deshidratación, por ejemplo. Ponele, yo sabía que iban a decir eso, y si no, ¿por qué? Un shock, hemorragia. está bien, María Laura, perfecto, o Juana también. O sea, tenés una hemorragia. ¿Qué se activa al tener una hemorragia? El sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque el objetivo es mantener la presión, porque sin mantener la presión no puedes mantener la irrigación. ¿Está claro? No, digamos, la resistencia periférica era parte de qué fórmula. Presión De la arterial presión es igual arterial. a volumen minuto cardíaco más resistencia periférica total. Y nosotros, si no tenemos presión arterial, nos morimos, ¿no? Porque tenemos una determinada presión para irrigación. Entonces, para mantener la presión esa, ¿cuál era? Presión arterial es igual a... Volumen minuto cardíaco más resistencia periférica. Entonces, tengo menos, o sea, aumento la frecuencia cardíaca y aumento la resistencia periférica para mantener la presión. O sea que en realidad termina generando, es un mecanismo de retroalimentación, que no se sabe, o se sabe, o hay distintas teorías, una teoría volumen dependiente y una teoría por el sodio, que no se sabe cómo empieza, pero sí se sabe cómo se retroalimenta. Vos tenés una vasoconstricción en la arteriola aferente, el cuerpo lo sensa como que tenés menos volumen, activa el sistema renina y genera más hipertensión. Y retiene más sodio. Es como un círculo vicioso, Es un digamos. Tal cual, círculo eso vicioso. sería como una hipertensión secundaria. ¿Puede ser, profe, o no? Eso Es decir, sería... que una de las complicaciones de la hipertensión primaria es lo que es la ateromatosis y bueno, la aterosclerosis. Y que a su vez eso puede inducir a la hipertensión secundaria, ¿o no? Claro, cuando vos Yo tenés me una hice matete con las causas de cuando, hipertensión. Bueno, vos tenés una hipertensión esencial que no sabés cómo es, que tenés las dos teorías, ¿no? La de el volumen dependiente o sodio dependiente. Cuando vos después, si estás pensando en que vos tenés una aterosclerosis de las arterias renales, que va a generar, digamos,
menor volumen, digamos, que llegue una menor cantidad de volumen, eso sería una de las causas, uno de los estudios, cuando tenés pensando en una hipertensión, una hipertensión secundaria, haces obviamente una ecografía de los vasos renales. Bueno, a ver, ¿se entendió más o menos cómo? Profe, yo una de las causas también secundaria que estuve viendo es la pielonefritis crónica. ¿Puede ser? Sí, no sé. La verdad no sé. Si lo dice, debe tener algún mecanismo, no te lo podría Claro, explicar sí. bien. Sí, a mí lo que me dijeron es que eso sucede cuando están los dos riñones afectados, porque Por si no eso. uno compensaría al otro. Por eso. Sería... ¿Se entendió Bueno, no lo entonces digo. No. ¿Se entendió la fisiopatología de la hipertensión entonces, más o menos? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo puedo evaluar una lesión por la presión? Tengo una lesión por la presión, por esa disminución del flujo que me genera. Obviamente que el vaso, acuérdense de estudiar lesión endotelial por cigarrillo. ¿Qué es lo que provoca el cigarrillo? Y también qué es lo que provoca en la nicotina. Digamos, acuérdense la acción de la nicotina en los mediadores, bueno, todo lo de farmacología, farmacocinética y farmacodinámica de la nicotina. ¿Qué provoca entonces la hipertensión a nivel renal? Dijimos que provocaba hipoflujo, bueno, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que provoca? ¿Cómo podemos evaluar ese hipoflujo o esa disminución de flujo? ¿En qué? ¿Por una disminución de la diuresis? No. ¿Qué es lo que provoca? ¿Lesión en dónde? La isquemia. ¿Qué es lo que lesiona? La membrana. Se lesiona la membrana. ¿Qué voy a ver? ¿Qué va a pasar? Aumenta la permeabilidad Sí. ¿Y cómo lo puedes ver, Carolina? y puedes encontrar proteinuria, por ejemplo. Totalmente. Primero microalbuminuria y después puedes encontrar, o sea que cuando vos evaluás una persona hipertensa, dijimos, le pedimos para el corazón, le podemos pedir una radiografía de tórax, un electrocardiograma y un ecocardiograma, ecogradiografía. Cuando evaluamos riñón, vamos a evaluar la isquemia que tiene para ver si tiene lesionada la membrana. ¿Cómo lo vamos a ver? Pidiéndole proteínas en orina. ¿Cuál es el otro órgano que nosotros podemos ver que lesiona? Que tenemos que evaluar. ¿Dónde evaluaríamos microcirculación? ¿Dónde es? Mediana, micro. Corazón, riñones y Cerebro. Vasos. los ojos. ¿Estamos? ¿Qué haríamos? Un fondo de ojo. ¿Estamos? Bueno, hipertensión. Evaluamos la hipertensión. Vamos a ver lo otro separado. Diabetes. Ya vimos toda la evaluación que le preguntamos las diuresis y catarsis, vemos que come, evaluamos diabetes, evaluamos diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca para formar la placa de ateroma? ¿Cómo es? Digamos, ¿no? Acuérdense lo que planteó Juana, qué tipo de... ya estoy frito a esta altura, que había planteado en relación a lo de la hipertensión, lo de hialina, ¿está? Acuérdense cómo es y acuérdense, lean de qué es lo que provoca la diabetes en el vaso. Provoca esa placa de ateroma, habíamos dicho que provocaba nicturia, que provocaba poliuria, polidipsia, polifagia, decíamos también lo de la pérdida de peso, las 4P. ¿Cómo se hacía el diagnóstico de diabetes? Que ya lo habíamos visto. 2 glucemias al azar mayores o iguales a 126 miligramos decilitro. Una prueba de la tolerancia oral a la glucosa mayor o igual de 200. Y de 200.
Creo que era 200, porque el valor esperable era 140, pero como que con 200 se diagnosticaba diabetes. Si no, era la prueba de la tolerancia oral alterada. Así tengo anotado, no sé. Profe, yo tengo como los síntomas asociados a la diabetes y la glucemia superior o igual a 200 miligramos por decilitro. Claro, esa es una glucemia al azar. Al azar. Azar, sí. Y después también Más tiene de, la más de hemoglobina 100 glicosilada. más de 140 ¿a cuánto? ¿A lo cuánto? A las 2 horas. A las 2 horas. ¿Y cuál es la otra forma? La hemoglobina glicosilada mayor a 6,7%. A 6,5. 6,5. 6,5. No, 8 no, 8 ya está, digamos. No alcancé a ver quién había puesto 8, pero con 8 ya estamos. Después la discusión si es 6,5 o 7, digamos, o hasta cuándo bajar la hemoglobina glicosilada, pero bueno, 6,5. Hay 2 glicemias en ayunas, mayor de 126, una glicemia al azar mayor de 200, o de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, más de 2 horas, 140. ¿Está? Hicimos el diagnóstico de diabetes porque tenemos pensamos que tiene síntomas y le hacemos eso. Si tiene mayor de 35 años en la mujer o mayor de 40 años en el hombre, se la pedimos por más que no tenga síntomas, y a pesar de no tener síntomas, ¿cuáles son los factores por los cuales nosotros pediríamos una glicemia? ¿En qué personas pediríamos una glicemia? Que tenga algún personas familiar de obesas. primer grado con diabetes. Familiar de primer grado con diabetes. ¿Vos, Valentina, quién dijiste? En personas con obesidad. Personas con obesidad. ¿Obesidad cuánto? ¿Cómo se considera? ¿Cuál es el límite de índice de masa corporal para pedir una glicemia? Mayor de 25. Mayor no. ¿Mayor de 25 es obesidad? No, No, es es sobrepeso, sobrepeso. me parece. Es mayor ¿Hasta a 30. cuánto? No. 39. ¿Mayor a 30? No. A 20. Juana, ¿qué dijiste? No, pero me parece que está mal. Mayor a 28, ¿no? Sí. Índice corporal mayor a 28. Ahí, o sea, que una persona, o sea, para evaluar la glucemia se le pedimos a una persona que... A una persona que tiene más de 35 años que es mujer o mayor de 40 que es hombre, se le pide, por más que no tenga. Una persona menor de esa edad con síntomas o menor de esa edad con familiar de primer grado con diabetes, índice de masa corporal mayor de 28, ¿qué otra cosa más? En embarazadas. Embarazadas. En embarazadas, ¿en qué otra persona más? Personas con dislipidemia. También, sí. ¿Qué otra persona más? Diabético o hipertenso, obviamente, también. ¿Qué hijos mayores de cuánto? Hijo con peso al nacer mayor, 4 kilos y medio. 4 kilos 200. ¿Está? ¿Estamos? Hola, ¿se escucha? ¿Se escuchó lo que dije? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ahí pedimos la glicemia. Después, cuando hacemos en la práctica, nos damos cuenta todas las barbaridades que vamos haciendo, que de todas las que aprendimos, todas las que hacemos mal. Pero bueno, de última aprendámosla y después usemos bien la tecnología. Pero bueno, después cuando llegamos le pedimos una glicemia a los 15 años. Sí, con Marcus sí tiene una polineuropatía periférica. Entonces nosotros dijimos, la diabetes va a provocar lo mismo. ¿Dónde se evalúa? En riñón. En riñón se evalúa con la albuminuria. En corazón, como en realidad lo que provoca es enfermedad cardiovascular, se pide exactamente la misma evaluación que pedir, digamos, que la que le pedimos a un paciente hipertenso. Le pedimos el fondo de ojo para ver los exudado algodonoso y todo lo que sea, y el paciente diabético, además, lo que hacíamos, evaluábamos miembros. Por dos cosas evaluábamos miembros. Evaluábamos miembros para evaluar la polineuropatía periférica, evaluábamos miembros para poder ver en relación a los pulsos, cómo tienen los pulsos, por la arteriosclerosis que provoca, para evaluar los pulsos, además, obviamente, de el dolor o la sensibilidad, y evaluamos cómo están en el estado de los pies en general, porque acuérdense que los diabéticos tienen más problemas para poder en la reparación, por tanto no se dan cuenta de las lesiones que tienen, por tanto siempre en los pacientes diabéticos revisamos los pies. O sea que las tres cosas que mirar serían ojo, corazón, riñones y miramos miembros. Y en los miembros evaluamos sensibilidad, evaluamos pulsos y evaluamos
estado general, digamos, estado general, cómo está la piel, si tiene lesiones, si tiene hongos, si tiene problemas en las uñas. Estamos por los problemas que pueden provocar. Acuérdense con qué hacíamos diagnóstico diferencial de un paciente que viene y le duele el dedo y decía, tengo una polineuropatía diabética. ¿Con qué otra cuestión daba polineuropatía? Que ya lo charlamos. ¿Qué enfermedad provoca polineuropatía de mala diabetes? Los voy a asesinar y las voy a El asesinar. alcohol. El alcohol, Mariana, muy bien. Ay, estaba pensando, digo, si lo dijimos, era el alcohol. El alcohol. Son las dos diagnósticos diferenciales de polineuropatía diabética. Profe, a mí me quedó una duda, no duda. Sí. Te habías preguntado lo de la glucosa y la reabsorción renal. Porque Sí. tiene reabsorción para mí. O sea, estaban los de los GLUT2 y los SGLT. Sí. Claro, bueno, como habías hecho esa pregunta así, me había quedado duda. Sí. Ah, no, bueno. Buenísimo. Bueno. Gente, no, a ver, me quedan 3 minutos más. Tengo una reunión a las 6:30, por eso la cambié hoy a la clase. Síndrome metabólico, bueno, léanlo y de última vemos la semana que viene síndrome metabólico como un síndrome aparte, pero bueno, sería la mezcla de los tres. Como factores de riesgo que no vimos, digamos, vuelvo a repetir, humo, tabaco, todo lo del tabaco, las lesiones en el sistema vascular de la nicotina, el estrés, digo, bueno, nosotros partíamos que primero tenía que haber una lesión endotelial, entonces todas las cosas que nosotros pensémosla en base a esa lesión endotelial. ¿Está? Bueno, el nicotina en vaso, el estrés, la hipertensión arterial, bueno, la diabetes que lo que aporta directamente es a